Buenos días, Isaí. Buenos días. Te encargo por favor tu nombre en el chat para poder tomarte asistencia, de favor, mientras llegan tus compañeros. ¿Quién más se ha conectado? Ok. Chicos, buenos días. ¿Cómo les fue con sus tareas? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Sí pudieron resolver los problemas de cálculo? Sí. Ah, perfecto. Muy bien. Bien. Vamos a esperar un momentito más en lo que llegan algún otro compañero. Les recuerdo, chicos, su asistencia en el chat, por favor. En el transcurso de esta semana ya les voy a poner su proyecto final. Obviamente, pues no va a ser tan extenso. Es para que lo puedan ir haciendo de un poquito diario y no tengan mayor problema el día que lo vayan a entregar. Por favor, les recuerdo, chicos, si tienen algún problema de conexión o algo que les impida a lo mejor estar presentes en alguna clase o que se les haya dificultado entrar a la red o qué sé yo, por favor avísenme con tiempo para no, que no quede perjudicada el puntaje correspondiente a cada cosa. Por lo pronto todos presentaron examen, ¿verdad? ¿Sí lo contestaron? ¿Los anteriores? Sí. Sí. Ok. Bueno, vamos a comenzar porque sí es un tema un poquito extenso y vamos a comenzar porque a lo mejor para la siguiente clase depende de cómo, del ritmo de la siguiente clase y de lo que decidan ustedes, pues a lo mejor si no alcanzamos a terminarlo, le damos una sesión más para que todo quede entendido, ¿sale? Eso ya sería a consideración de ustedes. Bueno, vamos a empezar. Bueno, el día de hoy, ahorita esta primera hora, estamos viendo lo que es la materia de termodinámica y dentro del tema del día de hoy vamos a ver lo que son las propiedades de las sustancias puras. Ahí les puse algunos ejemplos en su diapositiva están. Y bueno, vamos a ver a qué se refiere esto de las sustancias puras. ¿Sale? A ver. Ah, caray. Se me está poniendo rebelde esto. Ok. Nos dice aquí que las sustancias puras están formadas tanto por átomos como por moléculas. Recordemos, vamos a irnos un poquito a nuestras clases de química. Recordemos que se dice que los átomos es la parte más pequeña de la materia y que bueno, y las moléculas están formadas por átomos y estas moléculas se forman al momento de que debido a algún tipo de reacción se forman nuevos compuestos que como les acabo de mencionar, pues están construidos con diferentes elementos. Ahora bien, estas sustancias puras nos dice que, como les repito, pueden ser tanto átomos como moléculas, todas iguales. Nos dice que tiene propiedades específicas que la caracterizan y no pueden separarse en otras sustancias por procedimientos físicos. Tiene que ser algún procedimiento específico para que pueda separarse. Ahora bien, vuelvo aquí a la misma situación. Se pueden clasificar en elementos o compuestos. Los elementos, bueno, sabemos que se les llaman aquellas sustancias puras simples y están formadas por una sola clase de átomos. Nos dice aquí que átomos con el mismo número de protones en su núcleo y por lo tanto con las mismas propiedades químicas. Por ejemplo, en su estado más natural, el oxígeno, el cloro, el nitrógeno, el hidrógeno, etcétera.
Y nos dice que los elementos no pueden descomponerse en otras sustancias puras más sencillas por ningún procedimiento. Se les dice o se les conoce así como sustancias puras simples todos los elementos que, como les digo, los elementos químicos que encontramos en la tabla periódica. Ya a su vez, pues cada uno de estos elementos, como les comentaba hace rato, tienen algún determinado tipo de reacción ante otro elemento, formando así nuevos compuestos con características diferentes a los que inicialmente contaba el elemento por sí solo. Bueno, ejemplos para estos elementos. Tenemos aquí el oxígeno gaseoso, nos dice el oxígeno molecular o el dioxígeno. El dioxígeno, pues como su nombre lo dice, se refiere a dos átomos de oxígeno. Ahora bien, vamos a ver, ya vimos lo que es la cuestión de los elementos cuando forman sustancias puras y ahora vamos a ver la cuestión de los compuestos. Nos dice que los compuestos son sustancias formadas por la unión de dos o más elementos de la tabla periódica en proporciones fijas. Aquí tenemos algunos ejemplos de compuestos, ¿verdad? Como nos enseñaron en la primaria o en la secundaria, hacer los enlaces por medio de bolitas de unicel. Y bueno, representan el número de elementos que lo conforman y cuáles son, por ejemplo, en el dióxido de carbono, pues igual también tan solo por su fórmula sabemos que está compuesto por una molécula o por más bien por un átomo de carbono y dos de oxígeno. En el caso del amoníaco, pues está compuesto por nitrógeno e hidrógeno y así sucesivamente. Nos dice aquí que los compuestos son sustancias formadas por la unión de dos o más elementos de la tabla periódica en proporciones fijas. Una característica de los compuestos es que poseen una fórmula química como la que vemos en este apartado. De hecho, inclusive los mismos elementos también poseen una simbología, no precisamente una fórmula, pero al momento de que, como les digo, químicamente estos elementos se unen mediante alguna reacción, hay una nomenclatura que se encarga de nombrar dependiendo qué tipo de enlace tenga, dependiendo también el tipo de compuesto, pueden ser óxidos, pueden ser sales, pueden ser ácidos, etcétera. Ahora bien, nos dice aquí que una de las características de las sustancias puras que son que los métodos físicos no los pueden separar. Entonces solamente puede ser separados en sustancias más simples por métodos químicos, es decir, mediante reacciones. Y bueno, ejemplos de las sustancias puras, pues bueno, son el hidrógeno, el oxígeno, que bueno, vienen siendo aquí los elementos, el agua, el alcohol, el amoníaco, la sal, el azúcar, el éter, el oro y la plata, bueno, sabemos que son elementos o son átomos, y el mercurio y el cobre. Ahora bien, fases de una sustancia pura. Nos vamos a mencionar algunas de las características referentes a las sustancias puras, pero vamos a encaminarnos más hacia a ejemplificarlo tomando como elemento básico el agua. ¿Por qué? Porque es un elemento que o más bien es un compuesto que todos conocemos. Conocemos, desde pequeños nos dijeron cuál era su fórmula. Sabemos los componentes de este compuesto y pues sabemos, yo creo que es el compuesto del que más conocemos a comparación de otros, ¿no? Sus estados físicos, sus características, punto de ebullición, punto de fusión, etcétera. Y es lo que vamos a ver durante estos 40 minutos de clase, pero más enfocado, como le digo, de hecho la sustancia pura, la más representativa es el agua, entonces vamos a verlo de acuerdo a las características, como les comento, del agua. Entonces, por favor, ¿estás por aquí, Raimundo? Para que puedas leer, por favor, el pequeño parrafito que está ahí. Fases de una sustancia pura. Una fase es un estado en una secuencia de posibles estados generalmente periódicos. Ejemplo, fases de la luna.
Las fases en termodinámica son los distintos estados homogéneos en los que se presenta una sustancia al ir cambiando su estado termodinámico, temperatura, presión o concentración. Los tres estados básicos de la materia son líquido, sólido, líquido y gaseoso. Gracias, Raimundo. De hecho, por ahí también se habla de de otro estado de la materia. Si no mal recuerdo, me parece que es el plasma, si no mal recuerdo. Pero bueno, a mí, en mi época me enseñaron que eran las tres fases, del agua. Y obviamente, pues sí, debe de haber más conforme a todos los descubrimientos que se han hecho y aparatos avanzados y demás, pues no dudo que en algún momento dado por ahí puedan sacar algún tipo de, este, otro tipo de estado, Hay dos, básico. Mándeme. disculpe, maestra, hay dos estados ahorita, que es el estado newtoniano y el estado de plasma. No sé si sean los mismos, pero tienen esos nombres. Ah, muchas gracias, Raimundo, por tu colaboración. Sí, algo así había escuchado. De hecho, me parece que el estado de plasma lo refleja. No sé si sea, está más bien reflejado en lo que es la actividad solar. Algo así está relacionado este estado de plasma. Bueno, vamos a seguir. Gracias por tu colaboración, Raimundo. Ahora bien, les comentaba que, bueno, específicamente y para fines de estudio básico de la cuestión de las fases de termodinámica, pues estamos viendo los tres estados básicos que conocemos, ¿no? El estado líquido, el sólido y el gaseoso. Si se dan cuenta, esas son tres fases que un mismo compuesto recorre. En este caso estamos hablando del agua. Y esos estados, como los dice aquí, dependen mucho de la temperatura, la presión y la concentración. ¿La concentración de qué? La concentración podemos hablar, por ejemplo, de volumen, podemos hablar, al hablar nosotros de volumen, podemos hablar entonces de su estado molecular. Sabemos que, por ejemplo, en un sólido, las moléculas están ordenadas de un modo más preciso, un modo más uniforme, de modo que pues sabemos que no tan fácilmente podemos modificar un sólido, ¿no? Necesitamos aplicarle alguna tensión, una fuerza para poder modificarlo, pero de los tres estados de la materia es el más resistente por el acomodo de sus moléculas. Después tenemos el líquido, que como ustedes saben, también, a pesar de que es un estado de la materia que por sus características puede tomar la forma del recipiente que lo contiene, sabemos que también tiene una cierta resistencia, ¿sí? Por ejemplo, eh, no sé, aquí en el sur de Tamaulipas hubo una temporada en que desgraciadamente, pues muchas personas, pues encontraban la salida fácil a sus situaciones, sus problemas, y pues se aventaban del puente Tampico al canal, al río, ¿no? Entonces, pues vaya, en alguna ocasión me tocó escuchar por parte de alguno no me acuerdo si fue un testigo o la misma persona que se aventó que sobrevivió, que ellos pensaban que, bueno, a lo mejor había la oportunidad de que pues no le pasara nada. Sin embargo, recordemos que en estos casos, que conforme mayor es la distancia que hay, digamos, entre el objeto que va cayendo o que pensamos nosotros impactar contra el agua y la superficie del agua, las moléculas que están en la superficie generan una tensión, de modo que al momento de romper esa tensión sí genera, digamos, una resistencia, ¿sí? Entonces, por eso, por ejemplo, vemos en el caso de las personas o de los deportistas que se dedican a la natación, a los saltos olímpicos específicamente, la forma tan precisa que ellos deben de tener, para poder ingresar a lo que es el agua. No nada más por cuestión de la disciplina deportiva, sino también para evitar obviamente un daño por la tensión que les comentaba. Bueno, ahora bien,
tenemos el estado gaseoso, que como ustedes saben, las moléculas de un estado gaseoso son dispersas, igual pueden tomar la forma del recipiente que los contiene, pero no me genera una resistencia, por ejemplo, como en el caso del agua, y a pesar de que también tiene la misma o comparte la misma característica de tomar diferentes formas. Sin embargo, tenemos un estado en donde las moléculas están más desordenadas, ¿sí? En donde pueden dispersarse por el medio ambiente, etcétera. Ahora bien, vamos a seguir viendo estas fases. Tenemos aquí los procesos de cambio de fases. Muy, muy interesante este cuadro, chicos. Este cuadro básicamente lo que les está diciendo es el nombre de cada, digamos, de cada paso que da la materia para poder pasar a otro estado. Es decir, tenemos en el caso del sólido, que tenemos aquí en forma de cristal, nos marca aquí el dibujito. Para pasar de sólido a líquido, el proceso se le llama fusión. De hecho, tenemos aquí a un costado una tablita en donde igual nos marca lo mismo. De sólido a líquido, el nombre del proceso de cambio se le llama fusión. Y un ejemplo, pues bueno, es la fusión de la nieve o el hielo. Al momento de que se va derritiendo, pues vamos viendo cómo va pasando de un estado sólido, de un bloque de hielo, a contenerse en un recipiente con agua, vaya. Cómo va atravesando esos estados. Y bueno, básicamente pues depende, como nosotros lo hemos visto en la vida cotidiana, si ustedes, por ejemplo, sacan del refri, del congelador, una paleta de hielo, sabrán que con el tiempo, si no la vuelven a meter, pues esa paleta, pues irremediablemente se va a derretir. Y la rapidez con la que se derrita, pues depende de la temperatura ambiente que haya. Ok, ahora bien, el estado que hay del líquido al gas se le llama de vaporización, ¿sí? Y todo este proceso que nosotros vemos de todos estos pasos que hay del estado sólido al gas se les llama, sublimación. Ahora bien, también hay un recorrido de la materia del gas pasando por líquido y llegando al estado sólido. Tienen sus propios nombres. De hecho, todos esos pasos o esos estados que nosotros conocemos o que hemos visto cuando pasa un gas a un sólido se le llama de condensación. Ahora bien, el proceso que va específicamente de un gas a un líquido se le llama licuefacción. Lo vemos aquí de este lado, de gas a líquido. Se le llama licuefacción, condensación o licuación. Entonces, aquí uno de los ejemplos nos dice que es la formación de rocío o licuefacción del dióxido de carbono. Bueno, que todo el mundo hemos visto cómo es que se forma el rocío, o inclusive si ustedes se ponen claro, obviamente necesitan una buena cantidad por ejemplo, en el caso si se ponen un espejo frente a ustedes y empiezan a aventarle un poco de su aliento, van a ver que el espejo va a quedar de a poco empañado. Si ustedes lo siguen haciendo, va a empezar a formarse pequeñas gotas sobre el espejo, y eso que ustedes ven ahí es el paso del aliento de ustedes en forma de un gas bastante cargado de humedad, que está, digamos, impactándose frente a una superficie, y esa superficie está colectando toda esa humedad y la está transformando de a poco en un estado líquido. Ahora bien, ¿cómo se llama entonces el paso que hay del líquido al sólido? Bueno, se le llama solidificación, y eso pues lo hemos visto bastante. Cuando de líquido al sólido se llama congelación o solidificación. Bueno, el ejemplo más común pues es la congelación del agua o la solidificación de un metal fundido. Ahora bien, aquí les tengo también otro diagrama para que quede más, más visualizado, más entendido,
¿Cómo es que tenemos, por ejemplo, aquí un pequeño recipiente con algún líquido, agua pudiera ser? Si nosotros lo exponemos a una fuente de calor, lo que vamos a tener en un primer estado va a ser un líquido subenfriado. ¿Qué quiere decir? Ese es el primer estado con el que se presenta un líquido cuando le aplicamos el calor, o sea, está a temperatura ambiente, como nosotros conocemos. Posteriormente pasa a un estado 2. Un estado 2 donde todavía, o sea, es un líquido que, digamos, está empezando a calentarse, que aún no genera vapor, pero que está en camino a. Después, si nosotros seguimos aplicando calor, pasamos a un estado 3, en donde ya ese líquido saturado, como se le conoce, empieza a formar o a desprender vapor, que se le llama vapor saturado. Posteriormente, ya en un tiempo ya más prolongado, ya no vamos probablemente a tener en este recipiente líquido, simplemente vamos a tener vapor y se le llama vapor saturado. En el anterior teníamos una combinación de líquido saturado con el vapor y ya una vez en el estado 4 ya no hay líquido, simplemente hay vapor. Y pues el estado 5, como les digo, si ustedes siguen aplicando calor, entonces vamos a tener un vapor sobrecalentado. Un ejemplo muy común de este tipo de vapores es el que manejamos nosotros a nivel casero con lo que son las ollas de presión, por ejemplo, que a quienes les gusta cocinar o quienes han tenido la oportunidad de ustedes como varones de ver cómo cocinan en casa, se darán cuenta que la olla al vapor o la olla de vapor, como se le conoce, es una olla que tiene un mecanismo donde la tapa, al momento de instalarla correctamente, no permite que haya un intercambio, en este caso de, de temperaturas. Está solamente sujeta a la temperatura que recibe directamente por medio, en este caso, de la llama de la estufa. Entonces llega el momento en que este líquido, por ejemplo, habrá quien ponga, por ejemplo, a cocer tamales o carne y le pone un poquito de líquido para que este líquido a su vez genere vapor y sea el vapor el que se encargue de la cocción, por ejemplo, de lo que contiene el recipiente. Entonces, es bien importante esto, chavos, porque aparentemente ligamos mucho la cuestión física, en este caso la termodinámica, con procesos industrializados, pero no nos damos cuenta que en nuestra casa también tenemos procesos termodinámicos que nosotros los utilizamos comúnmente y que también tenemos en casa todos los riesgos que con esto conllevan. Aguas, chavos. Por ahí en algún momento, tuve la oportunidad de tener algunos cursos de contraincendio y no saben lo importantísimo, así como uno tiene en casa, por ejemplo, las herramientas o qué sé yo, tan necesarias para hacer algún arreglo en casa, es necesario y es, digamos, lo ideal que tengamos en casa un pequeño extintor. Un extintor sobre todo de polvo químico, porque pues no sabemos en qué momento se nos vaya a ofrecer, ¿verdad? Sabemos que en casa tenemos, a lo mejor en una pequeña escala, pero sí tenemos, llevamos a cabo procesos termodinámicos, procesos sometidos bajo presión, en donde, por ejemplo, si una olla de vapor, si ustedes no tienen el suficiente cuidado o la suficiente conocimiento de cómo funcionan, si la olla está todo lo que da con su pivote, con su campanita chillando, ¿no? Donde está saliendo el vapor, y ustedes abren esa tapa que está debidamente sellada, puede esa tapa salir volando, ¿no? Han pasado demasiados accidentes caseros por ese tipo de situaciones, por eso mucha gente no les gusta
cocinar con ollas de vapor, porque si realmente, si no lo saben manejar, pueden causar un accidente gravísimo. Bueno, ahora bien, seguimos con las mismas fases. Vamos a ver un diagrama de fases. El diagrama de fases, nos dice que son representaciones gráficas de presión contra temperatura y en donde las fases sólido, líquido y gaseoso, una sustancia, existen. Es decir, todo este tipo de procedimientos o de procesos de una sustancia pura la podemos ver reflejada en una gráfica, en un diagrama, ¿verdad? De modo que nosotros podamos interpretar. Debemos de tener el suficiente conocimiento, porque muchas veces, por ejemplo, ustedes, chicos, futuros ingenieros, les va a llegar a sus manos información, no precisamente por escrito como tal, algún reporte tal cual por escrito. Puede ser que les llegue algún tipo de diagrama, algún tipo de gráfica, algún tipo de lectura, donde ustedes deben de estar lo suficientemente capacitados para poder interpretar y en base a esa interpretación poder tomar decisiones. Entonces, en lo particular considero que el hecho de que ustedes tengan nociones en cuanto a la lectura de gráficas es bien importante, porque aparte de que te ahorra tiempo, leer, por ejemplo, tú al momento de ver una gráfica te puede dar mucha información, dependiendo obviamente del conocimiento que tú tengas de lo que esté reflejando la gráfica. Pero es una ayuda visual que te puede ser de mucha utilidad, porque en minutos o en segundos, al momento de verla, te puede dar una buena cantidad de información y, como les digo, en base a esto, tomar las mejores decisiones. Ahora bien, como lo vimos anteriormente, cuando nosotros exponemos un líquido, en este caso una sustancia pura, a una fuente de calor, pues vimos que sufre distintos etapas o estados, en donde la primera, bueno, nos dice que es un líquido subcalentado. Y en este caso, lo que tenemos aquí como las fases también, tenemos lo que es un líquido comprimido, o en este caso subenfriado, perdón. Es aquel que no está a punto de vaporizarse, es el que es el líquido, como les venía diciendo hace un momento, también se le puede llamar subenfriado o comprimido. Es aquel líquido que, digamos, a lo mejor los primeros minutos, tal vez los primeros segundos, cuando lo ponemos a la llama del calor. Ahora bien, nos dice aquí que nos menciona de comprimido. De acuerdo a esta imagen, esta tapa que ven aquí, café, nos está representando una tapa. Hay, por ejemplo, en la industria petroquímica, hay tanques que se les conocen como tanques de tapa flotante, en donde precisamente esta es la intención de ese tipo de tanques. El hecho de que no permitir que la sustancia, el líquido que tengan ahí, el compuesto, pueda generar, en este caso, vapores. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor es una combinación de vapores tóxicos, vapores altamente inflamables, etcétera. Entonces, bien importante que sepan el por qué o las reacciones, para que ustedes sepan en este caso, de los compuestos que ustedes vayan a manejar, para que ustedes sepan y tomen decisiones en cuanto al tipo de recipiente que lo puedan contener. Ahora bien, está el líquido saturado. Nos dice aquí que el líquido saturado es aquel que está a punto de vaporizarse, es aquel que está a punto de ebullición. Ya está caliente, pero no está lo suficientemente caliente como para empezar a generar vapor. Digamos que es a lo mejor unos cuantos microsegundos antes de que empiece a producirse,
Y bueno, nos dice que aquí que cualquier adición de calor causará que alguna parte del líquido se vaporice, ¿sí? O sea, si ustedes le siguen aplicando calor, en algún momento dado, ese líquido que ya está, el cual ya tiene sus moléculas, como se le conocen, sus moléculas excitadas, en algún momento va a romper esa barrera y va a entrar a un estado en donde va a empezar a generar vapor. Y así sucesivamente. Tenemos igual el vapor húmedo, que es la mezcla, como les decía, del líquido saturado con el vapor saturado. Tenemos también dentro de las fases, como ya les había comentado, el vapor saturado, que ya es aquel que está a punto de condensarse. Y bueno, el vapor sobrecalentado, que es aquel vapor que no está a punto de condensarse. Ahora bien, les decía yo que la importancia de poder leer o hacer una evaluación o una lectura de un diagrama. Tenemos en este caso un diagrama con 3 ejes o en 3 planos, en donde cada eje se refiere a a un elemento que permite medir o permite evaluar los estados de la materia. ¿Cuáles son? Como los habíamos visto en un principio, tenemos temperatura, tenemos volumen y tenemos la presión. Aquí, bueno, por cuestión de tiempo les tengo aquí toda la información, pero en este bloque nosotros podemos sacar, digamos, diversas diagramas que nos ayuden a dar una interpretación del líquido o de la sustancia pura con la que estemos trabajando, como les digo, con respecto a la relación temperatura-volumen o presión-volumen o temperatura-presión. De hecho, aquí los vamos a ver. Diagrama de fases. Aquí está exactamente el mismo bloque, solamente que visto en 3 caras, en donde, como les decía, en una de las caras está la relación presión, volumen. En otro, cara del bloque tenemos la relación de temperatura con volumen, y en otro tenemos lo que es la presión con la temperatura. Acá específicamente vemos 2 tipos de diagramas, el cual les puse ahí las características y para qué les va a servir. Ahora bien, tablas de propiedades. Estas tablas de propiedades nos dice, son ya, digamos, valores que ya están establecidos en donde toman en cuenta lo que son la presión, temperatura, todos los elementos que vimos anteriormente, presión, temperatura, volumen, y está representado por medio de tablas. Tenemos las tablas de vapor saturado y tenemos las tablas de vapor sobrecalentado y obviamente reflejado en distintas sustancias, solamente para que ustedes puedan checar en las tablas sin necesidad de hacer operaciones. Digamos que ya son valores los cuales ya están establecidos. Aquí tenemos un ejemplo, una tabla de vapor de agua sobrecalentado. Tenemos las temperaturas, aquí esta barrita morada se refiere a las temperaturas y aquí obviamente se refiere a lo que son los tipos de presiones y a qué temperaturas están. ¿Sale? Vamos a seguir en lo demás. Tenemos la ecuación del estado de gas ideal. De hecho, ahí en las últimas diapositivas les puse algunos problemitas. Tienen ejemplos aquí para poder resolver. Básicamente es cuestión de que ustedes despejen. Bueno, primero que chequen en qué información están pidiendo, que verifiquen la información que les está dando el problema y a partir de ahí puedan elegir la operación que más se les ajuste de acuerdo a la información en lo que les están pidiendo. Y pues solamente es cuestión de a lo mejor hacer algunas conversiones de temperatura y de centígrados a Kelvin, etcétera, y poder realizar estos problemas. Tenemos aquí un primer fórmula que nos va a servir mucho. De hecho, dentro de la ecuación de estado de gas ideal, perdón,
se desprenden algunas otras leyes y cada ley pues tiene su propia fórmula. En este caso la ley de Boole, que esta ley plantea una relación entre la presión del gas y el volumen que ocupa a temperatura constante. Entonces, matemáticamente se representa de esta manera, en donde es una constante que representa la relación que hay entre presión y, en este caso, volumen. También tenemos, siguiendo con la ley de Charles, que también tenemos, nos muestra también una relación, nos dice aquí, establece que a presión constante el cociente entre el volumen que ocupa un gas y su temperatura expresada en Kelvin es una constante. Acuerden que al momento de hablar de cociente estamos hablando de una división. Y bueno, aquí dentro de este tipo de problemas se considera básicamente lo que son las temperaturas en escalas de Kelvin. Nosotros regularmente la temperatura la manejamos en grados centígrados, pero a fin de poder nosotros hacer este tipo de planteamientos, tenemos que, si está en centígrados, pues tenemos que hacer la conversión a Kelvin, el cual aquí también les puse un ejemplo. Tenemos las diferentes formas o las diferentes fórmulas que puede tomar la ley de Charles, inclusive despejando alguna que otra variable que les permita a ustedes poder identificar dentro de un problema razonado, pues cuál es la información que tienen y cuál es el paso a seguir, y sobre todo cuál es la variable que ustedes requieren que esté en la fórmula y que van a ocupar. Pues aquí les pongo toda la información y bueno, también vemos que parte de las características o de una manera que tenemos nosotros de evaluar el comportamiento de un gas nos habla también del factor de compresibilidad, que dice que es la razón del volumen molar de un gas con relación al volumen molar de un gas ideal a la misma temperatura y presión. ¿A qué se refiere el concepto molar? El concepto molar nos habla de moles, y no de esos moles que se comen ricos. No. Nos habla de esos moles que nosotros utilizamos en química y que numéricamente son equivalentes a lo que es la masa atómica. Entonces, nosotros conociendo estos datos podemos poder sacar algunas deducciones de acuerdo al problema que se nos esté presentando. Y bueno, es básicamente, como les digo, leer los problemas. Aquí, de hecho, en la parte, bueno, tenemos también como última referencia, último estado de la ecuación, pues tenemos una ecuación que se le llama de Van der Waals y es una ecuación de estado de fluido compuesto de partículas con un tamaño no despreciable y con fuerzas intermoleculares. Ustedes me dirán, bueno, ¿y eso con qué se come? Como les digo, aquí van a encontrar algunos problemas que van a poder ustedes desarrollar y ver específicamente en qué casos ustedes van a ocupar este tipo de relaciones o de problemas. Bien, inclusive les viene aquí dentro de la información qué representa cada una de estas variables. Y bien, problemas resueltos. Como les digo, les puse aquí algunos ejemplos para que ustedes puedan verlos y posteriormente puedan resolver los problemas que les puse aquí. No recuerdo, creo que son 3, pero son bastante sencillos. Entonces, esos 3 son los que voy a pedirles de tarea. Estos son los que ya están contestados. Vamos a ver aquí rápidamente. Esto se refiere a calcular moles de hidrógenos que tienen y esta se refiere a la masa equivalente al número de moles contenidos en el tanque. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que estamos ocupando aquí es la ley de Charles, para poder nosotros llegar a esa conclusión. Igual aquí tenemos el planteamiento igual, por la ley de Charles también, la ley de Boole, el cual nos permite encontrar la respuesta a lo que nos está requiriendo aquí en cuanto a la presión.
Tenemos también otra que es factor de comprensión. De igual manera, está aquí resuelto. Y bueno, aquí están los problemas de tarea. Es 1, 2 y 3. Para que puedan, por favor, buscar la referencia y mandármelo, por favor, a la plataforma. Ahí están fechas y todo, por favor. Nos vemos en 20 minutos con la otra clase. Ahorita les mando invitación. Gracias, chicos. Sí.